Imagina ser dueño de tu propia compañía, ser una persona respetada y seguida por toda la sociedad, ser considerado un emprendedor exitoso, poder viajar a lugares exóticos y tener una vida llena de lujos y comodidades. Por supuesto, y cómo no, comer en los restaurantes más exclusivos, transportarte en autos deportivos, tener a tu servicio a cientos de empleados que te van a escuchar y hacer lo que tú digas. Esta era la lujosa vida que llevaba Elizabeth Holmes cuando estaba en mando como CEO de su propia compañía y era la multimillonaria más joven del mundo al fundar su compañía llamada Theranos. Elizabeth Holmes nació en el año 1984, justo en el nacimiento de la era digital. Fue criada en Washington, D.C. y fue catalogada por sus padres desde pequeña como una niña especial y muy viva. Su madre trabajó para varios miembros del Congreso y su padre para el Departamento de Estado, así que el dinero no le hacía falta. Fue criada como una idealista. Cuando tenía 9 años, le escribió una carta a su papá que decía de la siguiente manera: Querido papá, lo que quiero de la vida es descubrir algo nuevo, algo que la humanidad piense que no es posible. También quiero estudiar sobre la humanidad y sus formas, porque es muy interesante. Me gusta estar contigo, es de las cosas más divertidas en todo el mundo. Desde pequeña se le preguntó a esta que qué quería hacer cuando fuera grande, contestando esta que quería ser millonaria. ¡Diablos, señorita! Este comportamiento se explica a razón de que su familia era acaudalada y venía de 3 generaciones atrás manejando mucho dinero, pero luego, con el paso del tiempo, fue perdiendo su estatus hasta alcanzar un estatus de comodidad, pero no un millonario como eran antes. Esto se va a poner feo. Por todo esto, Elizabeth era vista como la hija prodigio, la niña que le llevaría a la familia a alcanzar y obtener el estatus que había perdido anteriormente por generaciones. La idea central consistía en tomar una muestra de sangre y realizar cientos de análisis en tiempo real y sin necesidad de tener un doctor cerca. Los análisis, en vez de ser con una aguja en el brazo, se podían hacer con una pequeña perforación en el dedo y la podía hacer uno mismo. Supuestamente, esa pequeña muestra de sangre permitía realizar cientos de tests, desde cáncer hasta colesterol. La prueba de sangre recolectada se almacenaba en un cartucho para luego ser puesta en una pequeña máquina portable llamada Edison. Este nombre le fue dado a la máquina en forma de homenaje a Thomas Edison, el inventor de la bombilla, que en realidad no la inventó, sino que perfeccionó el concepto de la bombilla. Supuestamente, esta revolución habría tenido aplicación práctica en todos los campos de la vida y de la ciencia, como por ejemplo en el ámbito militar. La idea era mercadear a Theranos como una alternativa más rápida y económica frente a los test tradicionales. Todo esto resultó en un profundo fraude, porque las máquinas de Theranos no funcionaban, no eran confiables, los empleados lo sabían pero no podían decirlo. La misma Elizabeth Holmes siguió recaudando dinero de los inversores a sabiendas de que sus máquinas no funcionaban y que los test que se realizaban iban a máquinas tradicionales de prueba de sangre, engañando a la población, haciéndoles pensar que era con sus máquinas llamadas Edison. Los implicados son Elizabeth Holmes, CEO de Theranos, con un sueldo aproximado de $200,000 a $390,000 por año. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Su mano derecha y socio, Ramesh Soni Balwani, actualmente con 56 años, se desempeñaba como presidente de operaciones y era la mano derecha. Y Theranos Inc. como persona jurídica. En su apogeo fue comparada con visionarios como Bill Gates y Steve Jobs, con el cual por cierto guarda una obsesión. Fue protagonista de la portada de varias revistas como Times, Forbes y Fortune. Alegó poder realizar un análisis de sangre a una fracción del costo de los análisis de laboratorio tradicional. Quería revolucionar la medicina, pero solo revolucionó su bolsillo. Para febrero del 2005, a sus 21 años, recaudó $6 millones a base de mentira a los inversores. Una de sus características más peculiares era su obsesión con Steve Jobs y todo lo relacionado a Apple. Llegó a estudiar esta compañía a fondo y a su jefe, Steve Jobs, de tal manera que incluso llegó a contratar a la mano derecha de Steve Jobs, llamado Avi Terbanian, el cual fue encargado de software en Apple y amigo cercano de Steve Jobs. Este fichaje facilitó la entrada a más personajes de Apple, como la afamada Ana Ariola, quien ayudó a diseñar el iPhone.
Todas las irregularidades de su compañía fueron descubiertas por una investigación que realizó el Wall Street Journal. Desde ese momento en adelante todo fue cuesta abajo, hasta la disolución de su compañía en el año 2018. Otro aspecto de su transformación al fundar la compañía lo constituye su voz, la cual cambió de forma drástica. Uno de los aspectos definitivamente más extraños fue su cambio de voz. Ella solía utilizar en su área laboral un tono de voz grave, o un barítono, como se dice, para aparentar más propiedad, para aparentar más veteranía, para verse más imponente y para dar esa aura como de autoridad. Supuestamente en la universidad ella no utilizaba ese tono de voz y en algunas fiestas se le escapaba su tono de voz natural y provocaba situaciones muy extrañas. Ella pasaba de hablar así a hablar así, poniendo esa voz sota, para aparentar mayor autoridad. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard. Her voice, What she could figure out a surprising baritone, was that it would likely cost her a few $1,000s to get these tests done. was fake, according to Anna. Concretamente, Elizabeth Holmes y su socio Sonny Balwani están acusados por el gobierno de los Estados Unidos por conspiración para fraude y delito electrónico. De ser encontrados culpables, pueden purgar una pena de 20 años de prisión. El juicio comenzó en julio del 2021 en un juzgado de San José, California, Estados Unidos. También se les acusa de dar una imagen optimista de los ingresos de la compañía a los inversionistas. Ambos acusados se declararon inocentes y lo que iba a ser un juicio conjunto ahora pasa a ser un proceso independiente para ambos empresarios. Ambos se enfrentan 12 cargos de delitos graves federales, con una posible pena de 20 años de prisión. El nombre de su compañía Theranos proviene de las dos palabras de habla inglesa, terapia y diagnosis. Ese sí es un buen argumento. En el 2003 fundó su propia compañía llamada Theranos. Tenía una obsesión con ser millonaria. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Prometió revolucionar el sistema de salud. A los 19 años se retiró de la Universidad de Stanford, tal y como hiciera su ídolo Steve Jobs, como hizo Bill Gates y como hizo Mark Zuckerberg. ¡Ah, se mamó! Llegó a alegar que con una sola gota de sangre se podía hacer cientos de tests, los cuales toman horas para ser revelados en un laboratorio tradicional. Tenía una frustración con Steve Jobs, el fundador de Apple, razón por la cual siempre andaba con un cuello negro de tortuga para todos lados. El supuesto test que se realizaba era una pequeña perforación que se hacía en la parte del dedo. Con una sola gota de sangre supuestamente se analizaban más de 180 tests diferentes, desde cáncer hasta colesterol. ¡Cállese y tome mi dinero! Manejó su compañía con un reino de terror, en la cual prohibía a los empleados comunicarse con sus compañeros de otros departamentos, utilizar teléfonos móviles y filtrar información hacia afuera, ya que manejaban números fraudulentos. Tengo miedo. Llegó a tener usos comerciales tan fuertes como las cadenas de farmacia Walgreens, la cual les prometió tener en funcionamiento su máquina llamada Edison, que era un mini laboratorio, el cual prometía hacer cientos de pruebas con una sola gota de sangre y en tiempo récord. Llegó a realizar demostraciones del funcionamiento de su máquina a autoridades de la FDA y celebridades famosas, incluido el hoy presidente de Estados Unidos. En dichas demostraciones únicamente realizaba la extracción de la sangre para colocarla en su microtubo llamado nanotube y únicamente llevaba esa muestra de sangre para diluirla con más líquidos y realizar un examen de laboratorio común y corriente en máquinas tradicionales. Pudo engañar a todos sus inversionistas a razón de que la mayoría no tenía conocimientos en el campo de la medicina. Ella misma solamente realizó un semestre y medio en la Universidad de Stanford antes de retirarse, o sea que no tenía conocimientos profundos de medicina. What the fuck? Su juicio estaba programado para inicios del año 2020, pero debido a la pandemia se pospuso. Luego, más tarde, se pospuso nuevamente porque ella estaba embarazada y iba a tener su primer hijo. La defensa de su juicio mayormente consiste en alegar enfermedad mental y abuso psicológico por parte de su socio, Sonny Balwani, el cual, dicho sea de paso, viene del campo de la tecnología, tampoco tiene conocimientos en área de la medicina y además de ser su socio, fue su amante.
indiscutiblemente estamos ante una persona que presenta trastorno narcisivo de la personalidad, porque es una persona que exagera sus logros, se cree superior, agranda sus éxitos, desea ser reconocido como superior, aún no tenga los requisitos adecuados para ganarse esta distinción.